El universo siempre ha guardado secretos, pero esta vez no hablamos de un misterio perdido en galaxias lejanas, sino de señales que parecen estar mucho más cerca de casa. ¿Y si el telescopio más poderoso de la historia acaba de captar un eco imposible de explicar? ¿Qué pasaría si lo que detectó el James Webb no corresponde a un fenómeno natural? Y lo más inquietante, ¿y si esas señales provienen de una inteligencia que no queremos encontrar? El telescopio James Webb, la joya tecnológica que costó más de $10.000 millones y que promete desvelar los rincones más antiguos del cosmos, acaba de dar un paso más allá. Sus detectores han registrado anomalías que, según algunos científicos, no encajan con lo que deberíamos estar viendo. Durante los últimos meses, equipos internacionales han estado analizando espectros de estrellas cercanas y atmósferas de exoplanetas. Lo que encontraron es perturbador: firmas químicas y patrones de luz que parecen demasiado organizados, demasiado precisos, como si alguien los hubiera diseñado. Pero antes de entrar en las teorías más inquietantes, hagamos una pausa. El James Webb fue diseñado para estudiar los orígenes del universo, captando luz que viaja desde hace más de 13.000 millones de años. Sin embargo, su sensibilidad también le permite observar mucho más cerca estrellas de nuestra propia galaxia, sistemas planetarios que orbitan a tan solo decenas o cientos de años luz. Y es en ese rango donde aparecieron los datos extraños. Los astrónomos notaron un patrón repetitivo en el espectro de un exoplaneta rocoso. Normalmente, la atmósfera de un planeta refleja moléculas como oxígeno, metano o dióxido de carbono en proporciones que tienen sentido con procesos naturales. Pero aquí, los niveles parecían forzados, como si alguien hubiera jugado con la química para dejar una huella. Algunos titulares no tardaron en explotar. El James Webb detecta señales de vida extraterrestre. Pero la comunidad científica fue más cauta. No hay pruebas de vida. Lo que hay es un misterio en los datos y muchas posibilidades de explicación. La primera hipótesis: error instrumental. Aunque Webb es extremadamente preciso, nada en la ciencia está exento de ruido o interpretaciones apresuradas. Podría tratarse de una calibración imperfecta o de un fenómeno natural que aún no comprendemos. La segunda hipótesis es más fascinante: biofirmas. En pocas palabras, indicios indirectos de vida. En la Tierra, la combinación de oxígeno y metano en la atmósfera es señal de procesos biológicos. Si encontramos lo mismo en otro planeta, no podemos ignorar la posibilidad. El problema es que los niveles detectados eran demasiado elevados, casi artificiales. Y aquí aparece la teoría más inquietante: tecnofirmas. En lugar de rastros de vida primitiva, podrían ser señales de actividad tecnológica, emisiones organizadas de gases, patrones lumínicos o incluso intentos de comunicación. Imagina que otra civilización, al detectar su propia soledad en el cosmos, decidiera enviar un mensaje químico al vacío. Un mensaje que solo podría ser captado por instrumentos avanzados como el James Webb. ¿Estamos preparados para esa posibilidad? El debate ha dividido a la comunidad científica. Algunos sostienen que es irresponsable hablar de vida o tecnología cuando apenas tenemos unos pocos espectros en mano. Otros argumentan que la historia nos enseña algo. Cada vez que subestimamos una anomalía, el universo termina sorprendiéndonos. Imagina este escenario. En un planeta a solo 40 años luz, una civilización avanzada decide manipular su atmósfera para ser detectada por futuros telescopios. No envían naves, no transmiten señales de radio, simplemente cambian el aire que respiran, sabiendo que alguien en algún momento lo verá.
Y hoy, gracias al James Webb, podríamos estar viendo justo eso. Pero antes de dejarnos arrastrar por la emoción, hay que hablar de la realidad científica. Hasta ahora, no existe una confirmación oficial de vida extraterrestre. Los datos del Webb son complejos y necesitan años de análisis y confirmación independiente. Muchas veces, lo que parece extraordinario termina teniendo una explicación más mundana. Quizá la química inusual de ese planeta sea resultado de volcanes extremos o de procesos atmosféricos que desconocemos. La historia de la ciencia está llena de falsos positivos, y es por eso que la prudencia es fundamental. Lo que sí es real es la capacidad inédita del Webb para abrir la puerta a preguntas que nunca antes podíamos hacer. Estamos entrando en una era donde la búsqueda de vida extraterrestre ya no es un sueño, sino una investigación concreta y con datos en la mano. Y esto, aunque no haya pruebas de civilizaciones, cambia todo. Porque si estas señales resultan ser naturales, significará que el universo es aún más complejo de lo que imaginamos. Y si no lo son, si realmente alguien está dejando un mensaje químico en su atmósfera, entonces el universo no estará tan silencioso como pensábamos. Quizá, al fin y al cabo, el silencio cósmico sea solo un espejismo. El James Webb no fue diseñado para buscar vida, pero podría terminar siendo la herramienta que confirme que no estamos solos. Y eso es lo que lo hace tan fascinante. La pregunta es, ¿estamos preparados para aceptar lo que encontremos? ¿O preferimos seguir creyendo que el universo es un lugar vacío y deshabitado? El tiempo y los datos lo dirán, pero algo es seguro. El Webb apenas ha comenzado su misión y ya está encendiendo las alarmas de lo imposible. Lo que viene podría redefinir nuestra historia como especie. El universo está hablando. La verdadera cuestión es, ¿estamos listos para escuchar? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que estas señales son simples anomalías o podrían ser huellas de algo mucho mayor? Y si quieres seguir explorando los secretos del cosmos, no te pierdas este otro video que te dejará con más preguntas que respuestas. Suscríbete a Umbral Estelar, porque lo que viene apenas comienza.